aquí, gracias por encontrar dónde era la plática y gracias por seguirnos en línea. Creo que somos más populares en línea que presencial, pero es obvio, son estos tiempos modernos que hay que acostumbrarnos y cambiar nuestro chip. Hablando de chips y biomimetismo, ese también va a ser un biomimetismo, cambiarlos. Este es un seminario de la nueva serie de seminarios en donde vamos a empezar a profundizar en lo que hacemos y lo que tenemos, y vamos a empezar a entender poco a poco todas las capacidades y todo lo que queremos hacer. Y le tocó estrenar esta serie a Yazar, así que los voy a dejar con el Yazar. Muchas gracias, Tatiana, por la presentación. Bueno, yo soy Yazar Ruiz y les voy a presentar el día de hoy sobre las técnicas de caracterización de superficie que podemos ofrecer en el Laboratorio Nacional de Geodesy. Entonces, para nosotros, utilizar el sentido del tacto para medir o para censar es algo que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, si queremos ver si un mueble cabe en cierto espacio, pues lo medimos más o menos así, o con cuartas o con partes del cuerpo. O si vamos a comprar un colchón y queremos saber si va a estar cómodo, pues lo censamos. Esto a nivel como nuestro, a nivel cotidiano. Pero esto también se vuelve relevante hablando de microestructuras. Y un ejemplo que les quiero mostrar es un chip de crecimiento axonal que ya les presentaron cuando hablaron de la unidad UNIFAM, la unidad de microintercomunicación. Les explico brevemente. Este chip se utiliza para sembrar neuronas, se siembran en una parte, se ponen quimioreactores en otra parte del chip y a través de estos canales pasan los axones y únicamente los axones, que son lo que estamos viendo aquí. Pero para esto, como estamos hablando de dimensiones micrométricas, es importante conocer que las dimensiones que están en el chip son las que queremos que estén. Y para eso utilizamos las técnicas de caracterización de superficie que les mencioné. Entonces, en particular, para ver de qué tamaño y validar de qué tamaño son los canales que están en este chip, utilizamos perfilometría. Para ver cómo está el recubrimiento de proteína sobre el que se siembran las neuronas, utilizamos microscopía de fuerza atómica. Y para ver que este sustrato tiene la rigidez adecuada para que las neuronas se sientan a gusto, utilizamos caracterización por microindentación. Y de estas tres técnicas voy a profundizar a lo largo de esta presentación. Entonces esto lo podemos trasladar a un equipo donde nuevamente va una punta a censar la superficie. Y entonces les hablamos de tres técnicas de caracterización. Dos que pertenecen a una categoría que se conoce como microscopía de escaneo por sonda, que son la perfilometría y la microscopía de fuerza atómica, y una que pertenece a la caracterización por microindentación, que es el microindentador femtotus. Hablando de perfilometría, se llama escaneo por sonda porque funciona de forma similar a un tocadiscos. Es decir, hay una aguja que va recorriendo los surcos y eso se traduce en una señal. Para el tocadiscos es una señal de audio, para el perfilómetro es una señal eléctrica que nos da la topografía del material. Tenemos una muestra que está sobre una plataforma. Esta plataforma se desplaza con motores y tenemos una punta que va recorriendo la muestra. Esta punta o esta sonda recorre la muestra, hay un láser que incide en la punta y se va a un detector y eso se convierte en una señal eléctrica que lo podemos transducir en una
información de altura. Y esto está regulado por una fuerza. Ahora, el perfilómetro lo hemos utilizado para resolver y analizar cuestiones tanto físicas como biológicas dentro del laboratorio. En particular les hablo de dos. Aquí tenemos una matriz, el sustrato es un sustrato de acrílico, donde se hicieron pruebas de potencia de láser, es decir, cada uno de estos cuadritos está configurado a un distinto parámetro de potencia. Y se quería saber cómo es que el láser estaba afectando el acrílico para posteriores aplicaciones. Entonces, nosotros tomamos el perfilómetro, hacemos que la sonda, que la punta recorra la superficie y obtenemos un perfil. Que esto nos da información de primera mano del material. Y con esto podemos ver rugosidad, podemos ver alturas, podemos ver anchos y podemos ver profundidades. Y si estos perfiles los agrupamos uno atrás de otro, obtenemos una reconstrucción en tercera dimensión de lo que es el sustrato o la muestra que se está viendo. Otro ejemplo fue que alguien, una investigadora, quería conocer cuáles eran las estructuras celulares que había dentro de cortes histológicos de plantas de tabaco. Entonces ella nos da los cortes, nosotros lo analizamos con el perfilómetro y obtenemos un perfil donde se ve muy claramente estas estructuras, como se pueden ver en una gráfica. Y de ahí se pueden obtener los datos de distancia, datos de espaciamiento, datos de grosor de las paredes. Y bueno, algo importante de mencionar es que la caracterización por perfilometría en el laboratorio está certificada bajo ISO 9000. Es uno de los servicios certificados que tenemos en el laboratorio. Y en particular, las especificaciones del equipo son estas. Tenemos una longitud máxima de escaneo de 55 milímetros, una resolución en X y Y de 100 nanómetros y una resolución en altura de 10 nanómetros. Entonces, pues 55 milímetros es algo considerable. Entonces, eso nos permite obtener muestras de topografía de la superficie a una escala de decenas de micras hasta 1 milímetro. Ahora, si queremos ver algo más pequeño, entonces en el laboratorio podemos ofrecer lo que es la microscopía de fuerza atómica. El principio de funcionamiento de la microscopía de fuerza atómica, o AFM por sus siglas en inglés, es muy similar, es casi igual al perfilómetro. Es un cantilever, una punta que va recorriendo la muestra. Esto se va a un fotodetector y hay un loop de control entre la detección y el movimiento mecánico, lo que da un control adicional y permite obtener información más fina de la superficie del material. ¿Y para qué lo hemos utilizado en el laboratorio o qué hemos podido hacer en el laboratorio? Bueno, de igual forma les presento un ejemplo físico y un ejemplo biológico. En el ejemplo físico tenemos una oblea de silicio que está estructurada, que se estructuró con un proceso y se hicieron estas formas. Y se quería verificar que estas figuras estructuradas en el silicio estuvieran hechas de la forma y de las dimensiones correctas que pedía la técnica de fabricación. También, por ejemplo, se utilizó para ver en un tratamiento de irradiación láser de materiales grafenoides sobre un sustrato de silicio, se ve exactamente dónde está el tratamiento láser y se puede hacer una comparación de la topografía de la superficie entre la parte sin grabar
y la parte grabada. Y el ejemplo biológico consiste en la membrana de colágena de un chip de cocultivo. En este chip hay una familia de celular que se cultiva en un lado, otra en el otro, y son separadas por una membrana de colágeno. Pero esta membrana tiene que tener características de porosidad y distribución de las fibras muy específicas. Entonces, para estandarizar el proceso de estas membranas y ver cuál era la receta necesaria para obtener las propiedades necesarias, las propiedades deseadas, fue que se caracterizó con microscopía de fuerza atmosférica. Ok. Y hablando de las especificaciones del equipo, el área máxima de escaneo es de 50 micras, una resolución lateral de 1 nanómetro y una resolución máxima en altura de 0.2 nanómetros. Entonces, tanto perfilómetro como AFM nos permiten obtener mediciones topográficas, en particular de muestras sólidas y secas. Ok, retomando el ejemplo de la medición con el tacto. Ahorita les hablé de dos técnicas de caracterización de dimensiones a distintas escalas. El perfilómetro para escalas micrométricas, AFM para escalas más de nanométricas. Pero si queremos hablar de las propiedades del material o de las propiedades de la muestra, entonces recurrimos a la microindentación. El microindentador es un dispositivo que hace una fuerza y va registrando hace un registro de la fuerza contra la distancia ejercida. Entonces, esto pues, ¿para qué sirve? Para muchas cosas. Si tenemos, por ejemplo, la punta del microindentador que tiene una microesfera y esta microesfera se funcionaliza y hacemos indentación sobre la superficie, podemos conocer las fuerzas de adhesión entre lo que está funcionalizado y el material. Podemos conocer también la fuerza de interacción entre cadenas complementarias de ADN si tenemos la punta y lo va separando, o la fuerza de interacción intermolecular entre pares antígeno-anticuerpo. Depende de la sustancia con la que funcionalicemos la punta y la muestra. También podemos caracterizar dispositivos mecánicos. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar cómo se indenta, cómo se hace fuerza, cómo se hace presión, para ver cómo se comporta un resorte. Y a partir de eso obtener información sobre las características del resorte que se fabricó aquí mismo en el ASBD. Hay que notar la escala, o sea, es un resorte de 250 micras. Y esta técnica también es útil para hablar de propiedades biológicas. El nombre del laboratorio es Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas. Y una de las partes del biomimetismo que nos interesa es que la rigidez de los sustratos donde se encuentran las células, o la rigidez de los sustratos donde queremos sembrar las células, sea similar a la rigidez que tienen las células dentro del cuerpo. Y esto se caracteriza con una propiedad de los materiales que se llama módulo de Young en pascales, en donde una célula de cerebro percibe o se encuentra en un sustrato mucho más blando que una de hígado o que una de hueso. Entonces nosotros, utilizando microindentación, podemos caracterizar este rango de fuerzas para ver si estos sustratos son adecuados para sembrar los diferentes tipos de células que estamos utilizando. Hablando de las especificaciones, el equipo tiene un rango de detección entre compresión y tracción de 0 a 200 micronewtons
y de 0 a 20,000 micrometros. Y este equipo permite medir también muestras en líquido, es decir, si por ejemplo tenemos un fragmento de tejido que tiene que estar en solución fisiológica, se puede medir utilizando el Research. Y bueno, habiéndoles presentado estos 3 equipos y estas 3 técnicas de caracterización, los queremos invitar a que si tienen alguna muestra que deseen caracterizarla en cuanto a superficie, vengan y la caractericen con nosotros, donde transformamos texturas en conocimiento. Muy bien. Y muchas gracias. En la parte de microinventación, que dices que si tienes una esfera y la funcionalizas, y que puedes medir como la fuerza, ¿no? Dependiendo cómo funcionalizas también, requieres como que personalizar. Ok, esta punta es una punta de un material cerámico. Si nosotros le damos algún tratamiento a este material, podemos hacer que sea reactivo ante lo que tengamos en la superficie. O sea, si por un lado, por ejemplo, ponemos un anticuerpo y la superficie tiene sembrado el antígeno que corresponde a ese anticuerpo, justo podemos evaluar estas fuerzas de interacción. O sea, la interacción entre las moléculas, si estamos de acuerdo, tiene que ver con la unión iónica, y esta unión puede ser muy fuerte o menos fuerte, si son de hidrógenos, si son covalentes, ¿no? Y entonces, como el ejemplo que te está dando Yasab, si tú tienes, pongamos, un anticuerpo que reconoce la proteína S del virus del SARS-CoV-2, esa unión, además de ser estequiométrica, o sea, de que embona, como si fuera un rompecabezas, tiene una cierta fuerza. Y tiene una cierta fuerza porque los aminoácidos del anticuerpo se van a unir de manera covalente o no a la otra. Entonces, si tú necesitas que ese aparato que se llama tan bonito aplique mucha fuerza para separar esta parte de esta, pues te está describiendo qué tan fuerte es la unión entre estas dos moléculas. O sea, necesitas poner en la punta y en la esfera los dos componentes que se evalúan que están unidos. Bueno, en la superficie y en la esfera. Okay. Entonces tú vas a evaluar qué tanto tu punta despegó a esa esfera y puedes evaluar, por ejemplo, muchas cosas. Si pones una cadena de RNA y abajo otra, y también cuánto te costó. Es como si piensas en una cuerda de esas de jugar, ¿cómo se llama ese juego? Ay, no voy a repetir todo por culpa del micrófono, que lo ponga así. Es como el juego de la cuerda que tiene un paliacate en medio, y entonces el otro lado pues jala con su fuerza, y tú vas a jalar y vas a medir cuánta fuerza tuviste que aplicar para que el paliacate esté de tu lado. Bien. Y puedes medir la interacción de muchas moléculas, porque todas se unen de manera así, con los iones. No olvidemos que todo está hecho de átomos y es la reacción. No me vas a regañar porque dije algo mal, ¿verdad, Jonas? Ah, bueno. ¿Me vas a preguntar o me vas a decir que dije algo mal? Iba a preguntar, o sea, la esfera... Espera. En realidad era una pregunta muy rápida, o sea, que ya aclararon, la esfera está adherida a la punta, como físicamente no se puede separar, y lo que estás evaluando es la fuerza con la superficie del... Sí. Ok, se llama... Sí, esta esfera es parte del sistema de detección del equipo. Okay. Y tú la funcionalizas con... Lo que quieres evaluar. Claro, ahí también hay un grado de complejidad, cómo funcionalizas eso, ¿no? O sea, tienes que pegarlo también de manera, pues, otra vez, con enlaces iónicos. Entonces, tu fuerza de lo que está pegado a la esfera también tiene que ser mayor
de la fuerza con lo que se va a pegar al otro, sino lo que haces es jalar la esfera y ya se quedó todo del otro lado. No, entiendo. Además, No me vas a regañar. no sé si hay... O sea, en ese sentido, por ejemplo, si yo quiero andar y evaluar qué tan unidos están dos fases, ¿no? Lo que sea, terminadas, lo que sea. Y quiero ver qué tan fuerte unidas están, entonces, cómo funciona el envío y la recepción de las muestras. Ustedes mandan una superficie y una esfera y tenemos que nosotros pegar las cosas o en la superficie de la esfera, o mando como las dos fases unidas y ustedes hacen la chamba de pegar. Mejor primero vienes y no nos mandas nada. Bueno, por eso pregunto primero. Mira. Sí, primero sería justo que nos pusiéramos de acuerdo, que habláramos y justo ya viendo las necesidades en particular como del proyecto o de las muestras, ya se ve cuál es la mejor forma de operar. O sea, por eso estamos haciendo esto. El chiste de los servicios para nosotros no solo es esto dice y tú hazlo y si no salió, pues ni modo no salió y es tu bronca y páganos. El punto es que si queremos no solo lograr que el servicio llegue a su objetivo, es decir, que tú tengas la información que quieres, sino lograr un proceso de comprensión y de aprendizaje, ¿no? Aprender qué es lo que ustedes necesitan, qué quieren ver, porque eso también a nosotros pues, nos da ánimo, porque aprendemos diferentes cosas, vemos diferentes muestras, hablamos con la gente, somos muy sociales, ¿no? Creo que ese es el chiste, ¿no? No nada más seguir así el formatito de, pues sí, mándanos su muestra, y ay, qué pena, no supiste funcionalizar la esferita, ni modo. No, el chiste es que se logre, y para que se logre, sí necesitamos tener mucho contacto con qué necesitan. YouTube Pierre pregunta. Sí. Pierre es nuestro fan desde Francia. Así es. Pregunta, ¿cuál es la resolución de fuerzas de la AFM y qué tipo de cantilever utiliza? Ok. Yo no voy a responder eso. Y aprovechando mi láser. Ok. El AFM utiliza fuerzas del orden de 20 nanonewtons, entre 20 y 60 nanonewtons, y utiliza cantilevers de... Ahora sí nos hizo pensar. No, es que está más en particular del cantilever. Usa cantilevers de carburo de silicio recubiertos con aluminio y galio. ¿Verdad? Permite hacer mediciones en modo de contacto y modo intermitente. En particular, un submodo del modo intermitente es modo de contraste de fases. ¿Qué tipo de láser? Te lo debo, Max. No tengo el dato, o sea, lo investigo y se los comento. No sé si haya dicho algo más, Pierre. Preguntaba por la rigidez. Por la rigidez del cantilever. El cantilever. Lo puedo consultar. ¿Cómo que sigue usando? Saben el libro abierto. Mientras ya consulta con Google. Bueno, creo que podría complementarse con el hecho de que normalmente la AFM sirve para hacer microindentación, pero no sé qué tanto el nuestro puede hacer eso. Este AFM en particular es un AFM enfocado a docencia, es un AFM pequeño. Entonces no tiene las capacidades técnicas para realizar indentación. No está optimizado para hacer indentación y justo por esta razón
es que ofrecemos el indentador para realizar este tipo de caracterizaciones. Bueno, las puntas que solemos utilizar tienen una constante de resorte de 0.2 newton sobre metro y una frecuencia de resonancia de 13 kHz. Y nada más para complementar al respecto de la funcionalización, pues. Nada más para complementar sobre la funcionalización, dependiendo del movimiento que tenga el cantilever, va a ser la modificación que va a tener sobre las fuerzas que pueden soportar o que pueden ir. Entonces es otra forma, por eso yo creo que Pierre preguntaba sobre el tipo de cantilever, bueno, dependiendo de la publicación, qué tanto cambia la rigidez, o tanto cambia la medición, y por tanto cosas pueden medir. Y bueno, para dar un ejemplo de funcionalización de un material. Entonces tienes un metal, le pones otro metal y eso hace que cambien sus propiedades. Eso se puede hacer con el cantilever y lo se puede hacer con otro tipo de, pues no sé, microesferas y nosotros, el caso de sobre eso. ¿Alguien más tiene una pregunta que no podamos contestar? O sea, que tiene las membranas celulares. O sea, las membranas celulares ya ven que están formadas por fosfolípidos, proteínas, colesterol, y eso les da cierta rigidez. Entonces, en muchas enfermedades esas membranas como que se ven afectadas. Entonces, no sé si puedan o ustedes hayan intentado medir la fuerza con la cual el colesterol, que es el que le da cierta rigidez a la membrana, está actuando. O sea, el colesterol permite la unión con tanta fuerza, y evaluar en distintas enfermedades o afecciones a la membrana celular. No sé si es posible eso. En el indentador, a pesar de que sí se podrían hacer mediciones en una sola célula, no tenemos tanto control por las células estar moviéndose en el líquido. Entonces, no hemos hecho caracterización de células individuales, pero hemos hecho caracterización de tejidos. Lo que sí hemos medido es tejidos específicamente de pulmón, en colaboración con la doctora Eduardo, en diferentes estados de fibrosis, justamente con el objetivo de no necesariamente ver la rigidez de la célula en sí, pero del tejido en general, cómo cambia con el progreso de esa enfermedad. Es muy específico para cosas fibróticas, no necesariamente la célula en sí, pero sí se podría hacer en caso de ser necesario. Sí, sería muy bueno porque tendrían un método de diagnóstico antes de que se manifieste ya la fibrosis, desde antes cómo se empieza a dañar, ¿no? Exacto, es la idea del biomimetismo que decía Yassab. Justo, bueno, les va a contestar más Aarón, pero justamente si se fijan en la diapo que él puso sobre justamente la rigidez de los tejidos, cómo va cambiando, esto mismo se modifica bajo una enfermedad, o es parte de lo que algunos grupos plantean, como el de Annie Pardo y Moisés Selman. Entonces, hemos empezado por caracterizar este nicho, y por eso, ya saben, les ponía el ejemplo de la membrana de colágeno, ¿no? Esta parte en donde mides justo cómo está todo el nicho celular y cómo se modifica en una condición patológica. Otras pruebas que hemos hecho que son, no así, pero semejantes, que por ejemplo hicimos con Edgar, es poner moléculas como el BCA o como la polilisina, que podría hacerse también con una membrana, y entonces sí medir justamente cómo es la topología y cómo es la rigidez. Ahora, son experimentos un poco más complejos porque las membranas pues las tienes que hacer una bicapa lipídica, ensamblar el colesterol, determinar qué concentraciones estás ensamblando de colesterol, en fin, pero para allá es la idea, para allá vamos, y sí es una posibilidad. Okay. Gracias, pues. Bueno, siguiendo también con la duda de cómo medir la membrana celular. Por ejemplo, en el grupo de Pierre, nuestro colaborador que ahorita preguntó,
Él utiliza micropipetas adaptadas de tal forma que pueda sostenerlas independientemente. Hace que estén en contacto y luego las desplaza y ve en qué punto se pueden separar entre sí. Que esa es una técnica muy distinta. Lo que nosotros podemos hacer acá es diseñar una plataforma microfluídica que ayude a, digamos, tener una sola célula para poder entonces facilitar la operación del equipo y entonces contribuir a complementar o satisfacer algunas de las necesidades, ¿no? En particular, Diego te dice, es complicado atinarle a una célula que mide 20 micras porque la punta es de 50, ¿no? Tan solo para visualizarla va a ser bastante complicado, pero tenemos la capacidad de diseñar una plataforma que pueda ayudarte a, primero, separar las células si es que las tienes como en una suspensión, para que vayan, por ejemplo, una por una y que entonces tú puedas dirigirla hacia una zona en donde sea más fácil intentar. Entonces, esa es una de las ventajas de nuestro equipo, que con el expertise de cada uno de nosotros podemos empezar a proponer soluciones para que entonces veamos la forma de responder a esa pregunta. Entonces, esta es la parte de caracterización, pero está ligada al hecho de poder entender cómo funcionan nuestros procesos, qué técnicas tenemos disponibles y entonces cómo atender tu necesidad. Ahora estoy pensando en otra cosa más compleja. O sea, tu célula es tu membrana y adentro tiene toda la estructura celular, las rocas y demás. Entonces, eso te da dos fuerzas diferentes que van a depender del interior de la célula. O sea, si yo apachurro una membrana en una célula, en realidad la fuerza que aplico no solo depende de la membrana, sino del interior de la célula y del citoplasma, porque estás haciendo es como apachurrar como un globo. ¿Qué tanto lo puedes apachurrar no depende de lo que tienen adentro, no solo de la membrana? Entonces, para hacer un experimento justo de membrana, tendrás que purificar membrana y hacer la placa, ver nada más lo que te está por ver, no también la parte de adentro, como esto que decía, la escapa lipídica que se hace y luego en jalarla por esos lados. Para eso otro, hay unos experimentos que estamos haciendo que es como hacer un chocolate de esos frizz, ¿sabes? Que está la pared y luego el burrito y luego adentro es puro líquido. Entonces, eso es la idea de simular una membrana con diferentes concentraciones, con diferentes materiales y luego probar qué tanto te cuesta romper esa parte o jalar esa parte. Y va a depender de qué tanto líquido tienes adentro, de qué tan espeso es ese líquido, porque también aquí una fuerza, pues hacia el otro lado de los que lo estás aplicando. Entonces, claro, medir eso en una célula eso es complejo porque hay muchas fuerzas involucradas. Para hacerlo solo en la membrana, pues es que involucra en